justamente lo que les queremos compartir el día de hoy, quiero empezar a manera de introducción señalando la diferencia entre dos conceptos bien diferentes, ¿no? Por un lado, la astrología. La astrología es un conjunto de creencias y tradiciones que sostienen que la posición y el movimiento de los astros, planetas, sol, luna, cometas, influyen en la personalidad, el carácter y los eventos futuros de las personas aquí en la Tierra, utilizando herramientas como cartas de varias formas para interpretar esas influencias y predecir tendencias. Desde esa óptica, el centro del universo no es solamente la Tierra, sino el ser humano, en donde los astros conspiran a favor o en contra. Y por otro lado, la astronomía es la ciencia que estudia el universo, los cuerpos celestes, estrellas, planetas, galaxias, agujeros negros y los fenómenos que ocurren fuera de la atmósfera terrestre, investigando el origen, composición, movimiento y evolución a través de la observación y la física. Desde esta óptica, el ser humano es solo un primate más, un mamífero más del reino animal, una de las miles y miles de especies que han existido sobre este planeta Tierra, el cual solo es una partícula de polvo azul pálido, perdida en la inmensidad del cosmos, y a la cual el universo le es completamente indiferente. Y creo que es necesaria esta aclaración, hacer esta distinción, porque hasta aquí, o sea, hasta aquí donde estamos ahorita, han llegado personas que se dicen interesadas en la cultura náhuatl, de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, danzantes, estudiantes universitarios, maestros, investigadores y quienes sean, ¿no? Y luego llegan y nos hablan de cosas como las 20 energías, ¿no? Que las esencias, y hay hasta quien intenta hacer una especie de horóscopo náhuatl, ¿no? Que predice y determina la personalidad y el destino de una persona en cuanto al día en que nació del Tonalpohualli. Bueno, contrario a eso, nosotros aquí como Escuela Autónoma Emiliano Zapata que somos, decimos que no es el día ni el mes que nacemos, sino la época y el lugar donde lo hacemos, o sea, la sociedad y condición económica en que nacemos, lo que determina nuestra personalidad, carácter y destino. Y bueno, aquí esta aula donde están ustedes hoy, pues es nuestra aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Aquí yo imparto clases desde hace ya algunos años, desde 2001, desde 2004, en 2001 llegué a vivir aquí al pueblo, en 2004 levanté esta aula, y desde entonces imparto clases aquí. Las clases que se dan aquí son públicas, gratuitas y sobre todo científicas. Entonces digo todo esto porque no desde la astrología es que nos podemos acercar al Tonalpohualli, o al menos no nosotros. Entonces, como nosotros somos masehuales, gente de la cultura náhuatl, nos aproximamos al Tonalpohualli desde dos palabras en náhuatl. Una de ellas es tonali y la otra es pohualli. Y bueno, es que en náhuatl, para crear un concepto nuevo, podemos pegar palabras, ¿no? Hay quien ha dicho que es un prodigio de ingeniería lingüística, ¿no? Por ejemplo, Netehualo Animetlatzintlaneca, ¿no? Un palabrón, ¿no? O Ayacosamalotonelmedriotimani, pues palabras largas, ¿no? Entonces lo que hace uno cuando junta dos sustantivos es que el primero pierde su terminación y se pega al segundo, y el resultado pues es una sola palabra, ¿no? Un nuevo concepto. A diferencia del español, que necesito la preposición y el artículo, ¿no? Para crear esa nueva idea. Entonces se me ocurre nada más un ejemplo, por ejemplo, la palabra tepeyolotl. Las palabras que lo componen son tepet y yolotl. Pero tepet, como antecede a yolotl, lo que va a hacer es que va a perder su tl, que es su terminación, y conserva solamente la raíz, tepe, y se pega a yolotl, ¿no? Entonces tengo tepeyolotl. Y entonces eso ya es una nueva palabra y significa pues el corazón del cerro. Bueno, en español tengo que decir de, él,
pero en náhuatl no es necesario, solamente las pego y creo conceptos nuevos. Bueno, así pasa con la palabra tonali. La raíz de la palabra tonali es tonal, su terminación es li. Entonces, si quiero hacer una composición, un nuevo concepto con esa palabra, pues va a perder esa parte. Y es lo que pasa precisamente aquí, ¿no? Tonal pierde el li, me queda solamente tonal, y lo pego con powali. Y pues ya tengo un concepto nuevo, ¿no? Una sola palabra, ¿no? Bueno, pues la palabra tonali viene del verbo tona. Tona significa dar calor. De ahí hay una palabra que muchos conocen que es tonatio, que lo que significa es que va dando calor. Entonces, cuando uno está aquí en la intemperie, en el campo, trabajando, como que uno puede sentir y entender eso, cómo el sol sale y hasta que se mete, ¿qué es lo que hace, no? Pues va dando calor, ¿no? Ese es el tonatio, el que nos da, o el que da calor. Y entonces de ahí ya está la palabra tonali, que no sé si valga hacer o querer hacer alguna traducción, pero así como yo la entiendo sería algo así como mientras hay calor, o es una dada de calor, o sea, es un periodo donde hay luz del sol, ¿no? Hay quien lo traduce como día, y no está mal, ¿no? En el sentido de que es el tiempo durante el cual hay luz y calor, o sea, desde que el sol nace hasta que se mete, ¿no? Entonces, eso es propiamente un tonali. Y bueno, para conocer cada tonali, pues porque cada día que pasa es un tonali nuevo, ¿no? Diferente, el de hoy es diferente al de ayer, y así, ¿no? Entonces, para ir diferenciando cada uno de esos tonali, pues hay que contarlos, ¿no? Y para contarlos, pues hay que nombrarlos, ¿no? Y bueno, entonces ahí aparece el verbo pogua. Pogua, pues es el verbo contar, así, contar números, ¿no? 1, 2, 3, 4, contar, pogua. Y es muy conocida esa palabra, tal vez, se me ocurre mencionarla, por este famoso texto en náhuatl del siglo XVI, ¿no? El Nican Mo Pogua, ¿no? Entonces ahí el Pogua, pues es que se cuenta. Entonces Nican es aquí, ¿no? Lo que está diciendo esas dos primeras palabras es aquí se cuenta, ¿no? Bueno, pues eso es la palabra Pogua. Entonces, miren, les platicaba que yo aquí doy clases, y entre las clases que doy, pues doy clases de matemáticas, yo le llamo matemáticas básicas, que viene siendo desde aritmética hasta introducción al cálculo infinitesimal. Matemáticas más avanzadas no doy, ¿no? O sea, como que no me quiero meter en broncas, ¿no? Pero serían las matemáticas que conoce un alumno de primaria, prepa, bachillerato, ¿no? Cálculo diferencial e integral. Bueno, pues tengo varios alumnos de primaria, secundaria, prepa, bachillerato. Les comento eso porque he notado que a mis alumnos como que les sorprende, les llama la atención el saber, el entender que la humanidad ha inventado diferentes sistemas de numeración. O sea, que no es que existe uno y lo descubrimos, ¿no? Sino que todos son un invento de la humanidad en diferentes regiones, ¿no? En diferentes culturas, en diferentes épocas. Entonces les sorprende a ellos, lo noto, saber que, por ejemplo, esto de dividir la hora en 60 y los minutos en 60 segundos, o el dividir como medimos los ángulos, ¿no? En 360 grados, pues todo eso tiene que ver con las matemáticas babilónicas, ¿no? Con su sistema sexagesimal. Entonces dicen, órale, pues no sabíamos. También pues están los números romanos, ¿no? Que se enseñan desde la primaria, ¿no? Hay cosas como, por ejemplo, los 15 años, pues creo que nadie escribe un 1 y un 5, ¿no? Todos escriben una X, V, ¿no? Entonces se usan esos números. No son así como que lo máximo, ¿no? Pero funcionaron, ¿no? Los números romanos, ¿no? Y más les sorprende saber que estos números que usamos, o sea, el 1, 2, 3 hasta el 9 y luego el 10, 1, 0, 1, 1, 11, 1, 2, 12, todo ese rollo, pues viene de la India, fue inventado en el Valle del Indo. Y bueno, es una historia larga, ¿no? De cómo llegan aquí, pero bueno, básicamente los árabes la aprenden de la India, los árabes lo llevan a Europa, y el gran mérito de Fibonacci, ¿no? De la sucesión Leonardo Fibonacci, es que introduce en la Edad Media de lleno
este sistema de números en Europa, y a partir de ahí pues ya entran en uso común en Europa y nos llegan a través de pues los europeos que llegan aquí hace 500 años. Entonces es muy buen sistema de numeración. ¿Por qué? Pues porque tiene el cero, ¿no? No cualquiera se le ocurrió inventar eso de el cero, la posición. Bueno, pero como sea, son de la India, del otro lado del planeta. Y más les sorprende a mis alumnos saber es que hay otro sistema de numeración que es el binario, que solamente son dos, ¿no? Se representan con 1 y 0, podríamos usar cualquier símbolo, da lo mismo, ¿no? Pero yo diría que es el más usado actualmente porque es pues toda la informática que hacemos, ¿no? Luego yo le pregunto a mis alumnos cómo se va, por ejemplo, un videíto de Facebook a otro lado del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo, no? Pues puro sistema binario, ¿no? Entonces es el que más usamos hoy, ¿no? 1, 0. Y muy bonito, ¿eh? Me gusta enseñar eso del sistema binario. Lo que yo les explico a mis alumnos es que en realidad podríamos hacer un sistema de numeración con el número que se les venga en gana, ¿no? Podríamos inventar ahorita uno de base 13, si quisieran, ¿no? Inventamos simbolitos del 1 al 12, otro símbolo para el 0, y contamos todos los números, ¿no? Con base 13. O podríamos hacer uno de base 5, o de base 7, o de base 18, de base el que quieran, ¿no? Entonces, así funciona esto de los sistemas de numeración. A mis alumnos les gusta o les interesa cuando hablamos de esto. Y todo eso que digo viene al caso porque ahí viene la pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo contaban aquí? O sea, sí es cierto que en otras partes del planeta Tierra inventaron otros sistemas de numeración, pero aquí, ¿cómo fue su manera de contar? Y bueno, pues muchos bien lo saben que aquí se contó con el número 20. Entonces, aquí el sistema de numeración, su base es el 20, le decimos vigesimal. Y es bonito también porque aumenta en potencias de 20, ¿no? Está el 20, luego el 400, luego el 8000, luego el 160.000, luego el 3.200.000. Unas matemáticas bien interesantes que se pueden hacer con el número 20. Entonces, y aquí también, claro, pues en el caso de los mayas, pues también inventaron esta idea del cero, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé solamente pasó en 2 lugares en todo el planeta Tierra, ¿no? Uno en la India, otro aquí, ¿no? Que al ser humano se le ocurrió eso, ¿no? El cero, cómo usarlo, ¿no? Bueno, pues así es como funciona, y en este sistema, en el de aquí, de los mesoamericanos, queriendo decir esta parte del continente, esta parte del planeta Tierra, pues ellos pensaron en 20, su vida giró alrededor del número 20, tal vez porque tenemos 20 dedos, ¿no? Pero insisto, pudieron haber hecho un sistema de 19 o de 21, ¿no? No cambia nada. Pero bueno, decidieron hacerlo de 20. Y bueno, no digo que los nahuas inventaron ese sistema de 20, para nada, ¿no? O sea, lo usaron. Pero la idea, la raíz, el cimiento de este sistema de numeración es viejísimo, ¿no? Yo creo que se vaya a los tiempos de los olmecas, o las primeras civilizaciones en esta parte del planeta Tierra, ¿no? Y sí, los nahuas lo usaron, también los mixtecos y también otros pueblos indígenas de aquí, ¿no? Como su pensamiento era en número 20, entonces no nos debería extrañar que para contar los días, esos tonali, pues usaron 20, obviamente, ¿no? Entonces, para contar el paso de los días, hicieron un conjunto de 20 días, ¿no? Cada uno era un símbolo, o sea que estaba escrito en Tlacuiloli, el sistema de escritura náhuatl, era una palabra, pero al mismo tiempo era un concepto. O sea que, por ejemplo, Tochtli, ¿no? No es que fuera solamente un conejo, sino que hay todo un simbolismo, ¿no? Alrededor del conejo, que representa, ¿no? La fertilidad, la procreación, la abundancia. Entonces así se van formando cada uno de esos conceptos. Y tienen un orden, o sea, esos 20 días. Es que digo todo eso porque luego he visto que hay gente que los ve como simples dibujitos, ¿no? Así, ahí están re bonitos, ¿no? Recoloridos. Pero pues digo que es más complejo que eso, ¿no? O sea, el acomodar esos 20 días no fue ocurrencia de una persona, ¿no? Fue producto de generaciones, de observar la naturaleza, los fenómenos, de generaciones enteras.
para lograr ese ciclo de 20 días, ¿no? ¿Qué representa ese ciclo de 20 días? Pues yo diría que es como que el ciclo de la existencia, de la vida. Y bueno, el conjunto de los 20 días, lo tengo aquí, esta es una partecita del Códice Borgia, entonces empieza acá, ¿sale? Este es el día 1. Entonces el día 1 pues es Zipactli, luego se sigue Ejecat, Cali, Huetzpalin, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Quiahuitl y Xochitl, ¿no? Son los 20 días, ¿no? Entonces estos 20 días yo diría que es uno de esos como que denominadores comunes de la civilización mesoamericana, porque existen en maya, existen en mixteco, existen en zapoteco, ¿no? Entonces pues es una creación de aquí. Y es interesante porque cada uno de estos días le asignaron un patrono, o sea, una divinidad masculina o femenina, que es quien gobierna ese día, quien rige, quien manda en ese día. Y bueno, pues aquí están también. Entonces, chéquense. Para el día Zipactli aparece el Huehueteotl. Claramente se ve ahí un hombre viejo, ¿no? Una divinidad muy antigua de aquí. Para el día 2, pues aparece Quetzalcóatl. Entonces, todos los días Ejecat, pues están gobernados por Quetzalcóatl. Y van a decir gobernados, pues porque está ahí hasta con su trono y sentado sobre una piel de jaguar, ¿sale? El mando. Para el día Cali está el Tepeyolotl, el guardián de los cerros, el corazón del cerro. Para el día Cuetzpalin, pues tenemos al Huehuecoyotl, el coyote viejo. Para el día Coatl tenemos a la Chalchutlicue, que es la divinidad femenina del agua, el aspecto femenino. Para Miquistli tenemos a Metztli, Tecusitecatl, que pues no es otra más que la luna, ¿no? Y bueno, así van aquí cada uno de los patrones, ¿no? Que tiene cada uno de los 20 días. Entonces a cada día pues le corresponde una divinidad que lo manda, que lo gobierna. Y es bien interesante la relación que va viendo entre el día y el patrón. Ya se les iba yo a mencionar este, por ejemplo, se me hace emblemático porque de alguna manera siento que como que su significado, su relación, sigue vivo hasta el día de hoy, hasta el presente. Resulta que para el día Itzcuintli, su patrón es Mictlantecutli. Y ya ven que, bueno, no sé en sus pueblos, pero aquí se dice que cuando alguien muere, tiene que iniciar un viaje, ¿no? Una serie de pruebas, ¿no? Y la primera de esas pruebas, pues, es atravesar un río. Y ese río solamente lo pueden atravesar con la ayuda de un perro. ¿Y a dónde vamos después de esa travesía, de esas aventuras, de ese viaje? Pues va uno hasta el 9º inframundo, que es donde está Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Entonces la relación es muy clara, ¿no? Para Itzcuintli, que es perro, su patrón es Mictlantecutli. Y entonces así podríamos ir viendo cada relación de cada día con su divinidad. Por eso digo que el orden es importantísimo, ¿no? Es un ciclo, ¿no? Va avanzando, la divinidad va cambiando, pero no es así como que al ahí se va, ¿no? Sino que está completamente estructurado. Yo pienso que quien quisiera hacer este trabajo, la verdad es que sí le da como para hacer una tesis doctoral sobre esta relación que hay entre los días y las divinidades, ¿no? Con todos sus aspectos y lo que sea. Entonces ahí lo dejo, ¿no? Porque pues no es el tema de hoy, solamente lo menciono. Y bueno, entonces ya que tenemos nuestros 20 días, eso ya quedó claro, ¿no? Tenemos un conjunto de 20 días, lo único que hicieron es multiplicarlo por el número 13. Cuando hacemos esa multiplicación, el resultado son 260 combinaciones, o sea, de número y de día, ¿no? O sea que cada día va a ir pasando por cuentas del 1 al 13. No hay 14, o sea que empieza la cuenta, no llega 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 13 y no hay 14, ¿no?
vuelve a empezar otra vez, 1, 2, 3, 4, pero el orden de los días ese no cambia, ese siempre es el mismo, ¿no? Se empieza Cipactli, termina Xochitl, y otra vez vuelve a empezar Cipactli, y otra vez termina Xochitl, y el resultado son 260 combinaciones número día. Ahora el Tonalpohualli, esta cuenta, los 260 días, bueno, de hecho aquí ya está en extenso, ¿no? Esto es lo que le llamamos un tonalámatl, o sea, un papel de tonalis, ¿no? Aquí están todos los tonalis, los 260 días. Empieza aquí, en 1 Cipactli, y si cuentan 13, pues está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se acaba el 13 y ahora empieza otra vez 1 Ocelot, ¿no? Entonces, estas dos páginas son una trecena. Estas otras dos páginas, otra tercera. Sí, de acá. No, estas dos. Estas dos son una trecena, estas dos son otra trecena, esas dos son otra trecena y esas dos son otra trecena, ¿no? Entonces, en cada página, ¿cuántas trecenas hay? Pues 5, ¿no? O sea que tengo 65 días aquí. Y si son 4 secciones, pues tengo los 260 días del Tonalpohualli aquí completos, ¿no? Bueno, esto es propiamente el Tonalámatl, y así es como empieza el Códice Borgia, ¿no? Son sus primeras páginas, empieza con un Tonalámatl. Entonces, el Tonalpohualli, ¿qué es esto? Los 260 días, esa combinación número-día, no es un ciclo astronómico, ¿eh? O sea que no representa el ciclo de ningún planeta, de ninguna estrella, de ningún fenómeno natural. No. He escuchado, hay quien opina, que tal vez el Tonalpohualli, los 260 días, representan el ciclo de la gestación humana, porque pues como una mujer está embarazada 9 tensiones menstruales, ¿no? O sea, 9 meses, ¿no? De lunares, ¿no? Pues son 270 días, ¿no? 9 por 3, 27. Pues por ahí va más o menos, ¿no? Pero bueno, hay niños que nacen a los 7, o sea, no es así tajante, ¿no? 260 días. También he escuchado quien dice que el Tonalpohualli, los 260 días, han de representar el ciclo del maíz, desde que lo entierran hasta que lo cosechan, ¿no? Pero bueno, hay varios tipos de maíz, el clima, bla, 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 ¿no? Entonces, como que hay gente que busca darle un ciclo natural, ¿no? Relacionarlo con algo. Así no ha de ser el ciclo de esto, del otro. En mi humilde opinión, yo pienso que el Tonalpohualli es una creación exclusivamente humana. Es meramente matemática y es un excelente ejercicio de combinatoria. Eso es, ¿no? Yo diría que es como una especie de fractal de orden en medio del caos, una cosa así. Y bueno, ¿qué función desempeñó el Tonalpohualli en nuestros antepasados, los antiguos habitantes de esta tierra? Bueno, para entenderlo, creo que es necesario mencionar que la existencia de los antepasados giraba alrededor de 2 astros, eso sí, 2 ciclos de 2 astros. No era que uno fuera más importante que el otro, ¿no? Yo pienso que los dos están así al mismo nivel de importancia, ¿no? Uno es el ciclo solar de 365 días, y acuérdense que los años no empiezan a la misma hora, como en el caso del calendario cristiano, ¿no? Que termina el 31 de diciembre a la medianoche y inmediatamente empieza. No, en la cuenta de los años de aquí, había años que empezaban cuando el sol está saliendo, otros años a la medianoche, otros años cuando el sol se está metiendo y otros años al mediodía. Entonces la idea es un tanto diferente, pero bueno, su cálculo fue de 365 días, 18 meses de 20, los 5 en el Montemis y todo eso, ¿no? Entonces obviamente ese era un ciclo importantísimo para los antepasados. Pero hay otro que creo que no se le ha dado su debida importancia, que es el del planeta Venus. Ese era fundamental aquí, en el pensamiento de los antiguos. Y lo digo así nomás como una ocurrencia, ¿eh? O sea, cuando uno estudia el Códice Borgia es claro el papel que desempeña el planeta Venus, ¿no? Es de primer nivel, ¿no? Entonces hoy en día, con la astronomía, sabemos que el ciclo del planeta Venus es de 225 días, es lo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, ¿sí?
pero los antiguos mexicanos lo calcularon en 584 días. ¿Por qué? Bueno, es que ellos lo calcularon con la revolución sinodal, que quiere decir que es como lo vemos desde aquí, ¿sale? O sea que ellos no sabían que el planeta Venus estaba dando vueltas alrededor del Sol, ¿no? Pero como vemos aquí al planeta Venus, su ciclo es efectivamente de 584 días. Entonces a mí me sorprende, sobre todo con mis alumnos, que luego ni idea tienen de quién es el planeta Venus, ¿no? O sea, sí ha de estar por ahí en la noche en algún lugar, pero les sorprende saber que es esa estrellota, que parece una estrella, no es una estrella, pero parece, que aparece al atardecer, después de que se mete el sol en el poniente, no sé si la han visto, ¿no? A veces se ve brillosa, a veces muy brillosa y a veces extremadamente brillosa. Entonces, después del Sol, la Luna, el planeta Venus es el astro que más brilla desde aquí, como lo vemos, ¿no? Y entonces esa estrella, el planeta Venus, empieza a caer después de que se mete el Sol y desaparece. Y al otro día temprano lo vemos de ese lado y sale, ¿no? Y después sale el Sol. Y cuando sale el Sol, como su luz es muy potente, lo desaparece, ¿no? Pero se pierde por ahí, ¿no? El planeta Venus, la estrellota. Luego le dicen la estrella de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, ese es el planeta Venus. Yo lo diría así de sencillo, ¿no? Si yo me subo a la pirámide, tomo una foto, hago un plano cartesiano, marco un lugar donde aparezca el planeta Venus, un día, tienen que pasar 584 días para que vuelva a aparecer exactamente en ese lugar y a la misma hora. Se repite su ciclo, ¿no? Visto desde aquí, desde el planeta Tierra. Bueno, pues era muy, muy importante ese planeta Venus aquí, para los antiguos. Ellos también se dieron cuenta de algo bien interesante, que el ciclo del planeta Venus lo calcularon en 584 días. Si eso lo multiplico por 5, me da 2900 días. Y si el ciclo solar, que es de 365 días, lo multiplico por 8, me da exactamente lo mismo, 2920 días. ¿Sí? Y algo que me parece bien interesante, ya los que me conocen saben que yo tengo un interés muy grande por los cantos sagrados antiguos, los cantos en náhuatl. Sagún mandó a compilar 20 himnos sacros. No crean que para rescatarlos, nomás para conocerlos. Y, o sea, solamente son fragmentitos, no es una lástima que sea solo eso, ¿no? Ya estado chido que los hubiera compilado completos, ¿no? Pero no, son fragmentos de cantos, ¿no? Y hay unos bien interesantes, hay a Xochiquetzal, a Tlaloc, así. Y hay uno que a mí me llamó poderosamente la atención, que se llama la fiesta del Atamalcualistli, que quiere decir la comedera, o sea, que se hace una comida de tamales de agua, o sea que no se les echa nada de condimento, nada de chile, nada, ¿no? Tamales simples. Y esa fiesta la hacían cada 8 años, lo que concuerda muy bien con este ciclo planeta Venus, Tierra, ¿no? 8 años solares son lo mismo que 5 ciclos del planeta Venus. Entonces esta fiesta consta, lo describen, que se realizaba cada 8 años. Y el canto es bien interesante, ¿no? Trata de los astros y todo eso, ¿no? Bueno, pues entonces estos dos astros, planeta Venus y Sol, son fundamentales en el pensamiento de los antepasados. Yo entiendo que el Sol representa ese, por usar esta palabra, como que el espíritu universal, ¿no? Así como que la divinidad, el gran Teotl, ¿no? O el Tonatio, ¿no? Para no darle vueltas. Y Venus representa algo bien diferente, es el espíritu individual, el de cada uno de nosotros, ¿no? El que está ahí. Entonces, de alguna manera es la encarnación de un astro. Es como si nosotros originalmente fuéramos una partícula de luz, un astro que está ahí, ¿no? Pero debido a la gravedad tiene que caer a la Tierra, ¿no? Y la Tierra se lo traga, ¿no? Y esa es esta existencia que estamos viviendo aquí, ¿no? Llena de confusión, de miedo, de temores, ¿no? Y tenemos que atravesar todo esto, o sea, la materia, para después morir y salir como el astro por el oriente, ¿no? Dejar la Tierra y volver a ser lo que siempre fue, ¿no? Un astro, ¿no? Una partícula de luz. Entonces, muy, muy importante, ¿no? Para los antepasados, el simbolismo que encontraron en esta estrella, ¿no? En el planeta Venus.
Y bueno, una vez aclarado eso, ¿qué papel juega este Tonalpohualli en esto de los astros? Setonale kainalog nikil huino tata Nani nekiskia ni asne weyaltepet Papanimo pues amonipia pitunsi Wasen pakayapa nanima palewis Mia quesoli te tranquili no tata Tamo kanashia moteshka no seli Naya ni wewensi